Bueno, pues yo en primer lugar disculparme la voz porque la tengo, bueno, pues, no la puedo escuchar, apenas puedo hablar, muy fuerte. Gracias Luis por haberme invitado esta tarde a participar en este taller sobre trasplante cardíaco y bueno, para quien no me conoce o no me pone cara, mi nombre es Fran y soy el facultativo especialista en inmunología responsable de un poco el trasplante de órgano sólido aquí en la provincia de Valencia, sobre todo riñón, aunque también en concreto para la fe cardíaco y pulmonar. Y bueno, a raíz de la oferta, o sea, de la propuesta que me hizo Luis, pues yo siempre ante personas o especialistas que no están tan metidos en la inmunología, me gusta siempre dar unas pinceladas de definiciones y conceptos básicos que manejamos a diario y que a lo mejor pueden sonar a veces confusos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si podemos ir pasando sobre ellos, aunque ya hemos hablado bastante. Bueno, pacientes sensibilizados, ¿no? ¿A qué nos referimos desde el punto de vista inmunológico? ¿Qué sería un paciente sensibilizado? Pues nada, básicamente sería aquella persona que presenta anticuerpos anti-HLA circulantes en la sangre, ¿vale? Sencillo. Estos anticuerpos anti-HLA pueden presentarse en dos momentos evolutivos o clínicos diferentes. Hablamos de anticuerpos preformados, que serían aquellos anticuerpos que encontramos en la situación previa al trasplante, ¿no? Y ya los hemos mencionado, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que estos aparezcan? Bueno, pues sería haber estado expuesto a trasplantes previos, en el caso de mujeres, por supuesto, multíparas, haber, pues eso, la sensibilización debida al embarazo, transfusiones o, por ejemplo, en el caso particular de los pacientes cardíacos, pues dispositivos de asistencia ventricular o congénitos, cirugías que ya he mencionado antes. ¿Esto le va a suponer de cara a que el paciente se enfrente a una oferta de trasplante? Bueno, pues la más inmediata es, por supuesto, que son muy difíciles de trasplantar, es decir, el pool de donantes compatibles en un paciente altamente sensibilizado se reduce. Y como podéis ver en estos estudios de la ONT, claramente pacientes con un PRA bastante elevado, esto no parece nada. Vemos que o sea, están más tiempo en lista de espera, ¿no? Con la comorbilidad que eso conlleva incluso altas tasas de mortalidad. Pero es que además, si este paciente recibe una oferta, lo más seguro es que sea un órgano incompatible, es decir, que el paciente presenta anticuerpos anti-HLA donantes específicos que, como decía antes, lo vamos a referir como DSA, ¿no? Pues pacientes que reciben un trasplante con DSAs específicos, pues tienen una alta probabilidad de que rechacen de forma temprana. Aquí ves, por ejemplo, que pacientes trasplantados con DSAs rechazaban el órgano a los 85 días post-trasplante en comparación con aquellos que o no desarrollaban DSA o lo desarrollaban en el post-trasplante, ¿vale? De muchos días de duración. También podemos encontrar que estos DSAs o anticuerpos anti-HLA aparecen en el post-trasplante. Entonces estaremos hablando de los anticuerpos de nuevo. El paciente se trasplanta sin anticuerpos, pero debido a ciertos factores de riesgo, pues desarrolla estos anticuerpos anti-HLA. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrarnos asociados a la aparición de DSA de nuevo? Bueno, pues sobre todo factores dependientes del paciente y luego también del donante, ¿no? Del paciente, bueno, del donante en concreto hablamos sobre todo de la compatibilidad a nivel molecular que existe entre los genes HLA del paciente y del donante. Cada vez más se está poniendo en manifiesto que los antígenos de CUS, bueno, pues son los que más riesgo añaden de cara a la aparición de DSAs. También haber recibido trasplantes, o sea, mismas, o sea, incompatibilidades de trasplantes previos. Por ejemplo, yo voy a recibir muchas veces al riñón, recibo un riñón B8 que yo soy incompatible, lo rechazo, no genero anticuerpos anti-B8, pero después recibo un segundo riñón con esa misma incompatibilidad. Pues ahí tienes una memoria inmunológica que puede desarrollar anticuerpos anti-HLA. Por supuesto, que el órgano esté inflamado. Pues, por ejemplo, la lesión de isquemia por reperfusión, infecciones virales, como mencionaba el CMV, o haber sufrido un rechazo celular previo. El tiempo de isquemia, lo mismo trasplantar, insisto, voy a recibir mucho al riñón, ¿no? Donante cadáver quede vivo, porque la isquemia influye mucho, el tipo de isquemia, en cuán inflamado llega el riñón al paciente. Y luego ya factores del paciente, propiamente dicho, la falta de herencia de tratamiento, ya lo hemos mencionado, tipos de terapia,
dosis o regímenes de inmunosupresión, o pacientes jóvenes, como el caso, por ejemplo, del cardíaco, que sí, son infantiles, son pacientes que van a estar expuestos durante toda su vida, ¿vale? a lo antígeno. No es lo mismo trasplantar un paciente renal de 75 años que un infantil, ¿no? Bueno, todo esto que va a llevar, pues ya también hemos mencionado un poquito en la charla previa, desde que aparece el anticuerpo anti-HLA, aquí de momento no habrían cambios patológicos en la biopsia, de hecho ni se biopsiaría porque el paciente ni siquiera mostraría ninguna clínica. Este anticuerpo anti-HLA va a empezar a hacer su papel, que es empezar a hacer un daño tisular en el injerto. Veis, por ejemplo, que ya empieza a haber activación del complemento, capilaritis, depósito del C4D, incluso cierto grado de glomerulonefritis, pero aquí aún estamos en un estadio subclínico. Aunque ya hay un daño en la biopsia, y esto ya está demostrado que clínicamente se puede tratar y revertir este daño, ¿vale? El paciente no se biopsia, no se trata porque no hay una manifestación clínica de lo que le está pasando a su injerto. Hasta que llegamos a la fase aguda, donde el paciente ya verdaderamente desarrolla proteinuria, en este caso, o disminución de la filtración glomerular, y ahí ya sí que, bueno, pues hay un daño bastante acentuado del injerto, y bueno, como yo siempre digo, órgano tocado, órgano condenado prácticamente. Tú puedes revertir el proceso agudo, pero luego ya esas heridas se fibrosan y al final va el riñón o el órgano perdiendo función, y evidentemente pues, hasta que clonifica y se produce la disfunción crónica del injerto. Y esta gráfica es muy llamativa, o sea, pacientes con DSA, bueno, pues la supervivencia del injerto, como veis, es significativamente inferior frente a aquellos que no desarrollaron DSA. ¿Cómo vamos a valorar el grado de sensibilización de los pacientes? Una vez que hemos visto que un paciente sensibilizado es aquel que tiene anticuerpo anti-HLA, o bien pretrasplante o post-trasplante, desde el laboratorio de inmunología, ¿cómo vamos a caracterizar ese grado de sensibilización? Pues bueno, en primer lugar, explicar un poco cómo consiste la detección de anticuerpos. Hoy en día es lo que se conoce como detección de anticuerpos en fase sólida. Básicamente lo que cogemos son bolitas de poliestireno que llevan pegadas alrededor moléculas de HLA que se han elaborado en el laboratorio, y eso se incuba con el suelo del paciente y se mide en esta máquina que veis aquí, que es lo que llamamos Luminex. Este es un Luminex, ¿no? Y vamos a hacer dos preguntas, básicamente. La primera es muy sencilla: ¿el paciente tiene o no anticuerpos anti-HLA? Para eso vamos a utilizar una técnica, un primer paso, que es un cribado, y únicamente vamos a ver si hay o no anticuerpos. Si no hay anticuerpos, bueno, pues el estudio termina, el paciente no está sensibilizado y ya está. Ahora bien, si da positivo esta primera fase, entonces el paciente sí que tiene anticuerpos anti-HLA, pero tenemos que hacernos una segunda pregunta, y es verdaderamente frente a qué antígenos HLA el paciente presenta anticuerpos. Y para eso hacemos un segundo estudio, que vendría siendo lo que conocéis como single antigen, o el estudio de antígeno único. Y bueno, pues este verdaderamente es lo que ha revolucionado el estudio de anticuerpos, es la aplicación de estas dos técnicas, ¿no? Sobre todo el single antigen. Entonces, una vez que hemos determinado el single antigen de un paciente y tenemos que el paciente presenta anticuerpos anti-HLA frente a una cantidad X de antígenos HLA, pues una siguiente, lo que después hacemos es calcular el PRA, que ya lo hemos introducido. El PRA básicamente es una probabilidad. Proviene del panel Reactive Antibody, que es una probabilidad de que el paciente, ante una oferta aleatoria, pues tenga una prueba cruzada positiva. No es más cómo se obtiene el PRA, pues lo he mencionado un poco, es enfrentando el suelo del paciente frente a un pool de moléculas HLA. Clásicamente el PRA se estudiaba por métodos celulares, que no era más que la CDC que se hace hoy en día para el crossmatch, ¿vale? Lo único que aquí, bueno, pues cada pocillo tenía un HLA diferente y podías determinar frente a qué antígeno HLA el paciente estaba sensibilizado. Hoy en día esto ya está en desuso, y lo que utilizamos, como vemos, es las técnicas de Luminex single antigen, y a través del single antigen obtenemos frente al antígeno HLA el paciente está sensibilizado, y eso es el resultado que tenemos del programa de análisis. ¿Y qué se traduce que el paciente genera una sensibilización? Bueno, pues en un aumento del PRA, ¿vale? Esto es muy característico de cuando veis un aumento del PRA, pues es indicativo de que han aparecido anticuerpos nuevos. Se expresa en porcentaje, varía entre 0 y 100%, y lo ha dicho ya muy bien, que depende mucho de la frecuencia antigénica de determinados alelos en la población, ¿vale? Por ejemplo, tener un anti-A2 nadie lo quiere. Nadie lo quiere, ¿por qué? Porque te incompatibiliza, por decirlo de alguna manera, frente al 50% de las ofertas. Porque el antígeno A2 es de los más frecuentes, bueno, está en la mitad de la población caucásica.
Y si vamos añadiendo antígenos HLA, pues veis que con tan poquitos anticuerpos como son estos 6 de aquí, pues se sensibiliza prácticamente frente al 100% de la población. Deciros que este es el haplotipo más frecuente en población caucásica europea, ¿vale? De hecho, yo tengo ese haplotipo. Es curioso, ¿vale? O sea, tener el HLA, saber el HLA y dices, ostras. Bueno, pues efectivamente, te lo sensibilizas frente a un haplotipo frecuente y estás prácticamente, pues eso, a estar en lista de espera durante muchísimo tiempo. Luego, ¿cómo también podemos seguir caracterizando los anticuerpos anti-HLA? Bueno, pues el isotipo del anticuerpo anti-HLA importa muchísimo, como vamos a ver a continuación. Podemos tener anticuerpos anti-HLA de subclase de IgG o de isotipo IgG o de IgM, y dentro de las IgGs pues vemos que también pueden ser de distintos subclase, de IgG 1, 2, 3 y 4, y esto es verdaderamente importante de cara a la fisiopatología del tipo de rechazo que vamos a encontrar en el paciente. También la NFI, ya lo mencionaba, la NFI viene en inglés, intensidad media de fluorescencia, y es un valor semi-cuantitativo, ¿vale? Lumines no es per se una técnica cuantitativa, pero sí que de forma indirecta podemos un poco pues, inferir que a mayor intensidad, mayor fluorescencia, ¿vale? Pues el paciente presenta mayor tasa de anticuerpos. No es mismo tener un anticuerpo, un anti-DQ6 de 2.500 a un anti-DQ6 de 25.000, ¿no? Y aquí tenéis un poco, estos serían los valores que nosotros tenemos en el laboratorio. A partir de 1500 es cuando consideramos con anticuerpos positivos, somos bastante conservadores en ese aspecto. Y bueno, este estudio que verdaderamente es muy bueno porque relacionó que a mayor intensidad de fluorescencia, mayor probabilidad de rechazo mediado por anticuerpos, ¿no? De cara a que, bueno, mayor de 6000, nosotros a partir de 8000 ya consideramos una intensidad bastante alta. Y esto está directamente relacionado a los dos puntos anteriores con el siguiente, con la capacidad que tiene este anticuerpo de fijar el complemento. Entonces, los anticuerpos que fijan complemento son los que verdaderamente queremos evitar, al menos en el periodo inmediato pre-trasplante y post-trasplante inmediato, porque, como veremos, son los que van a ocasionar el rechazo agudo activo. Entonces, los que fijan complemento serían los subtipos IgG3, IgG1 e IgM, aunque IgM en principio no son deleterios y por tanto tú podrías trasplantar a un paciente con DSA IgM. Y luego tenemos anticuerpos IgG2 e IgG4 que no fijan complemento y por lo tanto tampoco son deleterios, ¿no? Y aquí vemos verdaderamente que tener C1q positivo, o sea, lo que verdaderamente es fastidioso para el injerto es trasplantarse sin anticuerpos que fijen complemento y desarrollarlos en el post-trasplante, ¿vale? Con un riesgo relativo bastante alto. Sin embargo, tenerlos en pre-trasplante y luego perderlos, eso no parece que influya tanto, bueno, influye, pero no tiene un riesgo tan alto. Con todo esto, es decir, nosotros ya sabemos que nuestro paciente está sensibilizado, hemos calculado el PRA, hemos calculado la NFI, vemos si fija o no fija el complemento, bueno, pues llega la oferta del paciente, del órgano, en el caso del corazón, lo vemos a diario durante las guardias. Debido a las idiosincrasias del trasplante cardíaco, no se puede hacer una CDC pre-trasplante y por tanto nos vemos obligados a trasplantar a los pacientes únicamente antes ni con estas. O sea, se trasplantaba y luego al día siguiente, bueno, hacíamos la CDC, que a día de hoy seguimos haciéndola. Pero ahora tenemos la capacidad de poder hacer este análisis de lo que llamamos la prueba cruzada virtual. Nosotros disponemos del tipaje HLA del donante. El tipaje HLA del donante a día de hoy es fundamental que cuanto más genes tengamos, mejor. De hecho, las guías estas que han mencionado de nuestra sociedad internacional ya recomiendan que el crossmatch virtual tiene que llevarse a cabo con todos los genes, o sea, con los 11. Por suerte, aquí en la Comunidad Valenciana lo hacemos así. O sea, nosotros cada vez que valoramos DSA frente a todos los genes que estáis viendo aquí en la pantalla, ¿vale? Luego también tenemos el tipaje HLA del paciente y el estudio de anticuerpos. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, llega la oferta del donante y entonces nosotros en el laboratorio, el facultativo que está en guardia, lanza el algoritmo y te salen pues, tres posibles pacientes con su tipaje HLA y con su perfil de anticuerpos. Y entonces un crossmatch virtual no es más que comparar numeritos, aunque parezca muy sencillo decirlo, no es tan sencillo, pero bueno, se comparan los numeritos y entonces vemos que el paciente número 1 y el paciente número 2 presentan anticuerpos anti-HLA que están presentes en el injerto. Por tanto, virtualmente descartamos estos pacientes porque, independientemente de la NFI y si fijan o no complementos, ya de por sí
a día de hoy se considera que no son aptos para recibir ninguna oferta y por tanto nos quedaríamos con el paciente que tiene un crossmatch virtual negativo, es decir, que sería compatible. Bueno, pues mencionado todo esto, que a día de hoy cuáles son los modelos que existen de fenotipo de rechazo mediado por anticuerpo. Pues bueno, este sería el fenotipo que nosotros, pues, el que queremos evitar en primer lugar, porque sería el más deleterio, el más perjudicial para el injerto, que sería el rechazo agudo activo mediado por anticuerpos. ¿Vale? Este tipo de anticuerpo lo podemos encontrar pre-trasplante o post-trasplante, ya lo hemos mencionado. Es importante diferenciar si el anticuerpo anti-HLA de clase 1 o clase 2, porque va a dirigir frente a diferentes tipos de células y lo que va a ocurrir en este tipo de rechazo, el anticuerpo se pega a la molécula de HLA que está expresada en el endotelio, esto activa la vía clásica de complemento y entonces, como he explicado antes, pues empezaría toda la cascada de activación de complemento y con el complejo ataque a la membrana, pues al final ocurre la lisis celular, esto es lo que se llama la citotoxicidad celular dependiente de complemento. Y por tanto, como hay activación de complemento, en las biopsias es donde se ve el depósito de C4D positivo, ¿vale? Es muy importante identificar muy bien el tipo de rechazo mediado por anticuerpos que estamos teniendo, porque bueno, aparecen muy pronto tras el trasplante estos tipos de anticuerpos y se asocian con una preinjerto temprana. Ahora bien, cada vez más se sabe este otro perfil que hasta la fecha no se había dado mucha importancia, pero bueno, se ve que sí que la creen. Este tipo de rechazo sería el rechazo mediado por anticuerpos, o sea, DSAs, pero no fijan complemento. No fijan complemento, punto número 1, las biopsias en principio, por teoría, no son C4D positivas. Estos anticuerpos, como decía, ya no serían IgG1 o 3, serían de subtipo IgG2 e IgG4. En principio, tú puedes trasplantar a un paciente con este tipo de DSA porque no van a generar un rechazo hiperagudo o agudo temprano, pero sí que se asocian con un rechazo subclínico y de rechazo crónico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de anticuerpos? Pues al principio sería igual, se pega el anticuerpo a la molécula HLA, pero ya no medía una citocicidad celular dependiente de complemento. Lo que medía es una citocicidad celular dependiente de anticuerpo. Y ella ya lo ha mencionado. Tenemos aquí un grupo de celulitas del sistema inmunitario innato, células NK, macrófagos y neutrófilos que tienen receptores FC en su membrana que van a reconocer estos anticuerpos pegados a las células endoteliales y se van a activar. Esta activación celular libera contenido celular de esas células que lo que va a hacer al final es matar a esa célula. Este daño, ¿vale? Aquí lo tenéis, daño latente que modifica el endotelio. Lo que va a hacer es una proliferación de las células endoteliales, engrosamiento de la íntima y en el caso del cardíaco, bueno, pues el CAR, ¿no? Es importante en el crónico y en el subclínico. También existen otros anticuerpos que cada vez más se van viendo que tienen importancia o relevancia en el rechazo, que son los dirigidos frente a antígenos no HLA, que esto lo veis cuando tenéis una biopsia que es muy sugestiva de rechazo humoral con C4D, pero no hay DSAs, ¿no? Entonces ahí estaríamos posiblemente ante cualquiera de estos anticuerpos, que generalmente suelen ser anticuerpos dirigidos contra autoantígenos, que además en cardíaco, por lo que he podido ver, tienen bastante importancia, algunos de ellos, como son antivimentina o tubulina, que son lo que se suele llamar a nivel general anticuerpos anticélula endotelial. Aunque por desgracia a día de hoy en clínica o en rutina pues no se han establecido herramientas para poder determinarlos, solamente en investigación. Entonces, hemos hablado mucho también de tratamiento, vamos a mencionar un poquillo más. ¿Existe verdaderamente algún tipo de tratamiento efectivo para eliminar anticuerpos? Bueno, pues el tratamiento podemos, digamos, yo como lo veo, diferenciarlo la finalidad si es para desensibilizar a un paciente pre-trasplante. ¿Cuál es la finalidad? Pues bueno, en principio sería favorecer el acceso al trasplante. Y hemos visto que podemos eliminar los anticuerpos circulantes mediante plasmaféresis o mediante recambio de la inmunoabsorción, aunque ahora ha salido y está muy de moda la imlifidasa. ¿Vale? Imlifidasa es un nuevo fármaco desarrollado para te deja hipogamaglobulinémico en una hora post-infusión, pasas a tener CRG y este fármaco lo que ha favorecido ha sido, digamos, dar acceso a pacientes renales con pérdida del 100%. O sea, pacientes
con PRAs del 99,9% que llevan 15 años en el programa PATIN, que estoy seguro que sabéis todo lo que es, con imifidasa se están pudiendo trasplantar. ¿Vale? Es verdad que el DGPO gamma, a los 8 días hay un rebote de DSA bastante importante, y bueno, está ahora muy de moda y gracias a un ensayo europeo que se aprobó y que, bueno, aquí en la FE está aprobado el uso de imifidasa, aunque de momento no se ha utilizado todavía. Otro tipo, bueno, hay inactivación de grupos inmunocirculantes con inmunidad venosa o de linfos B, como hemos mencionado, con rituximab. Vale, eso también lo he mencionado. ¿Qué pacientes se pueden beneficiar de una terapia de desensibilización? Es decir, esto es antes del trasplante, ¿no? Para poder favorecer que un paciente con alta tasa de anticuerpos se pueda trasplantar. Pues aquellos que tenían un PRA mayor del 50%, están las guías muestras internacionales, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con este tratamiento? Pues ampliar el pool de estos donantes. Y desde mi punto de vista, o sea, desde el punto de vista del laboratorio de inmunología, ¿qué es lo que podemos hacer por vosotros? Pues es monitorizar la respuesta al tratamiento. ¿Cómo valoramos que el paciente ha respondido eficazmente a una terapia de desensibilización? Pues si objetivamente ha disminuido el PRA, básicamente. Luego tenemos también estrategias para tratar el rechazo, ¿no? Ya las hemos mencionado muy por encima. Nada, pues la misma, gulizumab, anti-CD20 para la respuesta de linfos B, linfos T, corticoide, timo, mencionar, bueno, el TARA o anti-CD38, felzartamab, que era el que te comentaba antes. Estos están ahora muy enfocados para tratar ese rechazo crónico mediado por plasmáticas DNKs, y de hecho me consta que hay un ensayo en España con felzartamab y que el PS, por ejemplo, ha pedido entrar en trasplante renal. Y bueno, una vez que el paciente se trasplanta, nos queda la monitorización, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Este es el protocolo que tenemos nosotros firmado y aceptado con Nefro, la FE, el PS, Clínico y Castellón, independientemente del riesgo inmunológico del paciente. Nosotros diferenciamos que el paciente es de alto o bajo riesgo inmunológico en función del PRA que tenga de cara al trasplante, ¿no? Entonces, podemos hacer un DSA por protocolo antes del trasplante. En Nefro lo tenemos clarísimo, es un DSA cada 3 meses, desde el momento de la inclusión. Ahora acabo de hacer un protocolo con pulmón, que un poco pulmón y corazón para mí nada la par, y yo recomiendo hacer el estudio de inclusión y, bueno, después un DSA al menos semestralmente para monitorizar si el paciente sigue igual, ¿no? Si ha aumentado la tasa o sigue a 0 o a 50 o a la tasa que sea. En el momento en que se trasplanta, ¿vale? Nosotros en Nefro tenemos clarísimo, la ISO tiene sus guías europeas de monitorización de anticuerpos y establece que en pacientes de alto riesgo inmunológico se haga una determinación entre primer y tercer mes post-trasplante y después una segunda monitorización de DSA entre el sexto y el primer año post-trasplante, y después un DSA de por vida cada año que tenga el paciente el injerto dentro, ¿vale? Por supuesto, luego tenemos los DSA por indicación. Cada vez que el paciente presente una sospecha o una disfunción del injerto, pues nos mandan un suero extra para determinar si hay presencia o ausencia de DSA, o por ejemplo que haya una conversión de inmunosupresión, pues por ejemplo lo que tú decías de micofenonato a everolimus, pues nos mandan al mes y medio, pues para valorar, porque sí que es cierto que algunas conversiones se asocian con la aparición de DSAs, ¿vale? Otro tipo de monitorización que podemos hacer por nosotros, y que es lo que quería comentar, y ya que habéis mencionado mucho de biopsias, cuándo biopsiar, cuántas veces, bueno, nosotros en el laboratorio, en el centro de San hemos puesto a punto el ADN circulante derivado de sonante, ¿vale? A partir del cual podemos detectar daño del injerto de forma no invasiva, lo que se le conoce como biopsia líquida, y lo estamos empezando a usar bastante en trasplante renal y algún que otro pulmonar. Y bueno, pues por ejemplo, esto sería una opción extra para poner a vuestro servicio, pues en pacientes que tengan DSAs y esté subclínico, oye, lo biopsiamos, pues vamos a pedir un DNA circulante, por ejemplo, a ver cómo tiene los niveles antes de biopsiar, por ejemplo. Eso sería un poco cómo funcionaría, porque la verdad es que yo creo que este es un biomarcador subrogado bastante bueno y que tiene bastante evidencia científica detrás de la biopsia normal.
Pero bueno, al final yo no creo que una cosa sustituya a la otra, sino que todo es un sumar y como decía, es una carrera continua para evitar que la enfermedad progrese a la disfunción del injerto. Y nada, para terminar, ¿qué mensajes quiero que llevéis a casa? Bueno, pues que pacientes sensibilizados son inmunológicamente bastante complicados. La prueba, el CrossMat virtual da acceso rápido a pacientes sensibilizados porque es una prueba bastante sensible y evita el rechazo hiperagudo, pero solamente si está bien hecho. O sea, que tiene que tener un tipaje, como te decía, completo y un estudio de single antigen. Si no, no se puede llevar a cabo ese CrossMat virtual. Luego, el estudio de anticuerpos es fundamental en la monitorización post-trasplante porque nos va a dar mucha información que es clínicamente relevante porque estamos identificando si el anticuerpo es de deterioro. De hecho, como decía, podemos afinar hasta poder definir si el rechazo que tiene pues, va a ser agudo, crónico o subclínico y que bueno, los tratamientos de rechazo que existen hoy en día, todos ellos no los leemos, o sea, no están indicados en ficha técnica como tal y que por mi experiencia es verdad que no son muy efectivos puesto que las tasas de revisión o de respuesta completa son relativamente pocos, aunque la de la paciente que ha presentado hoy pues es yo creo que la única que he visto tan buena de respuesta, porque generalmente los antideprus en particular suelen ser bastante refractarios y quedarse ahí la MFI bastante alta, pero bueno, pues nada, muchísimas gracias por Muchas gracias, Fran. La verdad es que no sé quién fue la idea de grabar las sesiones, creo que mía, me alegro, porque esta vez que leerla Marina muy despacio porque ha dado mucha información y además muy transnacional para la clínica, lo cual te lo agradezco porque me parece súper interesante. Yo ya sé que lo has comentado, pero un poco por asentar ideas. ¿Hay algún perfil de SA que te parezca especialmente complicado, no sean todos iguales, como has dicho? Y también dentro de la fijación del complemento, ¿es igual la fracción 1 o la fracción 3? Es lo mismo, supongo que esto no, que fija, que no fije, supongo que no. Cuéntanos nosotros, el Luminex en sí, o sea, el Luminex en sí mismo, el single antigen detecta las 4 fracciones de IgG. Nosotros no podemos diferenciar entre IgG 1, 2 y 3, 4, pero claro, si después hacemos el ensayo extra, que no lo he presentado, que sería el C1Q, ahí sí ya, por ejemplo, tú tienes un paciente con un PRA del 98%, por single antigen, yo ahí te voy a decir, no, el paciente es un PRA del 98%, pero realmente de ese 98%, estoy convencido casi al 100% de que no es un real 98%, porque no todos fijan el complemento, ¿vale? Le hacemos un C1Q y por lo general el PRA disminuye. Disminuye porque únicamente el C1Q te va a mostrar los que son IgG1 y IgG3, ¿entiendes? El resto de especificidades que te he dicho antes, que son DSAs, en principio serían compatibles con un trasplante por bajo riesgo o cero riesgo de rechazo, ¿vale? Y luego, pues en principio, bueno, pues eso. O sea que realmente, bueno, si el C1 el C3 el significado es el mismo. A ver, en principio sí. En principio, o sea, IgG3 es verdad que es el que más fija, es el que mayor capacidad de fijación de complemento tiene, pero después le sigue IgG1. Entonces realmente no hay diferencia a nivel clínico para decir si uno es mejor que otro. O sea, con que fija complemento te da igual ya. Porque si no fija complemento, no hay rechazo, o sea, el rechazo hiperagudo no va a pasar, que es verdaderamente el que queremos todos evitar. ¿Alguna pregunta por ahí atrás? Sí, o sea, esto que me has dicho me parece interesante, lo de que aunque tengamos un PRA del 98, ¿qué pacientes podríamos, o sea, cómo podríamos saber nosotros, o sería escribirte para que tú nos especifiques, pues no, es un 98, pero podemos quitar. Claro, o sea, ¿sabes? Sobre todo para tenerlo nosotros en cuenta de cara a saber, porque hay veces que vemos PRAs muy altos en pacientes que pues ya tienen muchas comorbilidades y dices, mira, no nos vamos a meter por este camino, pero a lo mejor hay gente joven que con un PRA de un... no es tan frecuente que los tengamos, pero... Vosotros, por ejemplo, os planteáis trasplantar a pacientes, o lo trasplantáis, o sea, con pacientes con DSAs incompatibles, o sea, que no, DSAs incompatibles de momento no lo es que aquí la finalidad de hacer un C1Q básicamente es la de asumir el riesgo de trasplantar al paciente con DSAs, porque de otra manera el paciente no se va a trasplantar. Vale. O sea, que no haría mi hiperagudo, pero sí el... Claro, a ver, se va a tener más riesgo. Claro, tiene más riesgo luego de que desarrolle, hombre, tú tienes algún DSA, sí. ¿sabes? Evidentemente luego pues le vas a inducir continuo, por ejemplo, que es lo que hacen aquí en Nefro, tampoco le ha puesto, pero hay una gráfica muy buena de riesgo inmunológico que
la inducción cambia muchísimo en función del grado de compatibilidad HLA a nivel molecular, edad del donante, edad del paciente, PRA, independiente de que hayan DSAs o no. Si el PRA es alto, le ponen ya una inducción muy alta, entonces ya el paciente va prácticamente linfos al trasplante. Y claro, ya ahí empiezas pues ya con un riesgo bastante bajo. Pero vosotros yo no creo que os planteéis eso, no. Porque en pulmón sí que se lo plantean. Y de hecho hemos empezado a hacer ahora un curso en pulmón para trasplantar pacientes con DSAs que no fijan complemento. Pero vamos, que si lo pedís yo lo hago. Son buenas ideas para ir recogiendo. No, de momento no, pero sí que nos hemos planteado, por ejemplo, algún paciente que esté muy sensibilizado. Es que ahora seguro que vamos a tener, porque nos están llegando trasplantados renales, que hay que retrasplantar los renales y cardiac, esos van a estar sensibilizados, y además es que son jóvenes, que vienen de trasplantarse muy jóvenes. Entonces, en este caso, si nosotros utilizásemos terapia para desensibilizar el PRA, bajar el PRA, ¿cada cuánto recomendáis el repetir anticuerpos? Pues, a ver, por ejemplo, nosotros solemos hacer una determinación de anticuerpos anti-HLA para valorar la respuesta al tratamiento después de cada vez que ha recibido lo que sea, plasmaféresis, rituximab, la plasmaféresis, que es lo que más suelen hacer aquí, ¿vale? Ya lo he dicho tú que es lo más recurrente, ¿no? De cara a eso. Entonces, por ejemplo, Amparo Soler de Pulmón me está mandando prácticamente durante 2 meses, todas las semanas, un suero después de que el paciente reciba recargo plasmático. Y luego ya una vez que el paciente, imagínate que antes es negativizado, pues hombre, ahí ya, como la señora esta del anti-DQ6, pues hombre, la señora ya es de alto riesgo, entonces pues monitorizaría a lo mejor más a menudo, pero yo creo que eso habría que consensuarlo bien. Biopsia líquida, por ejemplo. Ahora uno de los casos es el rechazo subclínico o el DSA subclínico, que ahora está muy de moda. Ese es muy famoso. Aparece un DSA, pero el paciente está estable. No hay proteinuria, tal. Entonces, ¿qué hace? ¿De biopsia? Pues yo les estoy diciendo, pues vamos a hacer la línea circulante, en el momento en que suba la línea circulante, pues biopsia, por ejemplo, o trata directamente, ¿sabes? Una pregunta y un comentario. El comentario respecto a la biopsia líquida. Nosotros participamos en el ensayo clínico DNA Free. Sí, DNA Free. Sí, que era en cardíaco, y la verdad es que pues sí, mandábamos las muestras en aquel momento a otro centro, y bueno, está interesante que ya podamos hacer uso, ¿no? Aunque sean casos particulares, porque bueno, la verdad es que en el último congreso de IC se habla bastante de esto, ¿no? Porque la gente lo está usando. Creo que hay como 2 casas comerciales que ofertan este tipo de test. Y luego la pregunta era respecto a la diferencia, aunque has comentado varios puntos, entre los DSA preformados y los que el paciente desarrolla a posteriori, ¿no? Porque parece como que el que sin entender, parece que el que desarrolla después pues es menos importante y realmente tiene efectos muy negativos, ¿no? A ver, es cierto que efectivamente el que aparece antes del trasplante es el que más se ha asociado siempre con rechazo hiperagudo o rechazo temprano. Date cuenta que muchas veces la GDC clásica, la que hacemos en el laboratorio, no detecta todos los DSAs porque tiene una sensibilidad bastante baja. Ahí tiene que tener un anticuerpo muy alto, tasas de MCI de 30.000 o más, para que haya una muerte celular. Entonces, hemos estado trasplantando durante años, décadas, pacientes con DSA sin saberlos. Y esos pacientes es algo que perdían muy tempranamente el riñón. Y luego los que aparecen en el post-trasplante generalmente deben ser de clase 2 y dirigidos frente, o sea, y que no fijan complemento. Y por eso yo creo que esta sería la clave, bueno, porque el éxito del trasplante renal, por ejemplo, no ha cambiado, la tasa de supervivencia a largo plazo no ha variado en los últimos 30 años. Y puede ser posiblemente por estos anticuerpos, y que estas nuevas terapias anti-CD38, por ejemplo, puedan enfocar más a mejorar esa supervivencia a largo plazo, ¿sabes?